Buenas tardes. Es Derecho Romano, primer semestre. Trataremos de hacer estas entregas de manera periódica. Para esta semana deberíamos de haber terminado ya, básicamente, el aspecto histórico. Vamos a ser breves. La monarquía. La monarquía, sabemos que inicia... Sí, estoy en un parque. Está muy agradable, la verdad. La monarquía inicia en el año 753 y termina en el 509-510 a.C. Son épocas de leyenda, de tradiciones, no sabemos nada a ciencia cierta, solo lo elemental. Tenían un rey, un senado y los comicios. El rey, gobernante absoluto, sabemos Rómulo fue el primer rey. El senado era un cuerpo de consulta y apoyo al rey. Los comicios se dividen en dos, comicios por curias y comicios por centurias. Los comicios por curias, prácticamente ningún autor te especifica con claridad, y mucho menos Marta Morineo, como ya les pedí que leyeran a este libro, esta señora. Originalmente eran tres tribus. Una tribu de latinos, una de sabinos, una de etruscos. Esto es, no se unieron tres pueblos al mismo tiempo, no. Se juntaron tres grupos de cada pueblo. Cada tribu tenía derecho a 10 votos, sin importar el número de personas que la formaran. Por lo tanto, eran 30 votos. Los comicios por curias votaban por 10 votos por cada una de las tribus hasta que daban 30 votos. Originalmente tuvieron un gran peso en la monarquía. Pasan a desaparecer en la etapa republicana. El comicio por centurias, dice la tradición, aparece con el sexto rey romano, el señor Servio Tulio. Se llama reforma serviana. Lo único que hace es recomponer al ejército, a la sociedad, basado en un censo de la población para también cobrarle impuestos. Los individuos de altos ingresos tenían oportunidad de ser censados en una clase para, de ahí, desde luego, pagar contribuciones. La importancia que le daban a ello. Los comicios por centurias son una forma de votación elitista, aristocrática, plutocrática, solo los ricos votaban. Si se fijan, estaba dividido en diverso número de centurias. Al final solo eran 193. No importaba todas las clases sociales bajas o de menos ingresos. Con que votaran las dos primeras clases sociales ya era mayoría. Y con esa mayoría aplastaban de manera democrática a los demás. Los comicios era una asamblea, eso es lo interesante, eso es lo verdaderamente esencial. Era una asamblea político-legislativa. Esto es, tomaban decisiones políticas de gobierno y tomaban participación en la elaboración de las leyes. Esta asamblea político-legislativa integrada por hombres libres, solo los varones, pater familias, participaban en el comicio. Esa es la parte importante, lo que nos debe interesar, no cómo estaban organizados, eso no tiene trascendencia. De hecho, bien, la monarquía, periodo bastante revuelto, termina cuando el último rey, el señor Tulio, no, ya me equivoqué, no puede ser. El último rey, ya dejémoslo ahí. Realiza una serie de actos terribles y espantosos. La leyenda habla de uno de sus hijos que se porta bastante mal con una muchacha romana. Es prácticamente echado del puesto, echado del trono y se acaba la monarquía. La realidad es un poco más prosaica. Hay una revuelta popular, hay un movimiento popular acaudillado por ciertos líderes de la aristocracia, claro está, que deciden eliminar la monarquía y que jamás vuelva a gobernar en Roma un rey. En el 509-510 hablamos de un sistema republicano, la res pública, la cosa pública.
En lugar de un rey, ahora tenemos 2 cónsules. Los cónsules son muy ocupados como para atender todas las necesidades del Estado romano y por lo tanto, mientras va creciendo la ciudad, nombran a otros funcionarios o magistrados, pretores, ediles, cuestores, censores, y en casos excepcionales de peligro para la República, el dictador. Cada magistrado tenía una función propia. Hablemos primero de los magistrados, claro está. Los cónsules tenían el mando del ejército, tenían el poder político policíaco, podían impartir justicia. Los pretores se dedicaron solo a impartir justicia. Posteriormente fueron nombrados otros magistrados, el censor, el cuestor, los ediles, que tenían cada uno una función particular. El dictador solo es nombrado para casos de peligro y dura 6 meses en el cargo, es todo. Además de las magistraturas, los romanos tuvieron también al Senado, ya ampliado, de 300 senadores al iniciar, que termina siendo hasta 600 senadores. Dicen que en la época de Julio César llegó a tener casi 900, lo cual es abismal. Bien, el Senado poco a poco toma el poder de Roma y es quien dirige a la República. Tiene el poder político, va legislando, controla a los magistrados, tiene un verdadero poder. El Senado se convierte entonces en el que dirige la República Romana. Por su parte, los comicios, que siguen existiendo, los comicios por curias, asambleas político-legislativas, van desapareciendo paulatinamente. Se crea un nuevo tipo de comicio, el comicio por tribu, que subsiste junto con el comicio por centurias. Estas son las 2 nuevas realidades en la República Romana. Al final de la República, los comicios pierden importancia y sus funciones son absorbidas por el Senado y posteriormente por el princeps o por el emperador. La República Romana es una época muy interesante. Poco a poco van ampliando territorio mediante guerras, vencen a la mayoría de sus vecinos, no siempre, pero en gran parte vencen a sus vecinos, hasta lograr imponerse como una potencia en Italia. Lo primero que encuentran es salida al mar. Tienen que volverse marinos, navegantes. Queda demostrado en el comercio que establecen fuera de Italia y en la primera guerra púnica contra sus vecinos del otro lado del Mediterráneo, los cartagineses, en lo que actualmente es Túnez, en el norte de África. La primera guerra púnica le da la victoria a los romanos, que arrebatan Sicilia, Cerdeña, Córcega, si no me equivoco. En la segunda guerra púnica se apoderan de España, una parte de Francia, y en la tercera guerra púnica logran destruir a los cartagineses. Con esto, los romanos, que ya habían logrado dominar a los etruscos y finalmente a los griegos, se vuelven dueños del Mediterráneo. Dominan casi toda Italia, una parte del norte de África, una parte de Francia, casi toda España, y ahora van hacia el este. Dominan Grecia, Palestina y prácticamente Egipto queda en su poder. Ahora tienen una gran actividad económica, política, son una potencia marítima, comercial, son dueños de las tierras alrededor del Mediterráneo. En los últimos años, las últimas décadas de la República, se sucede una guerra civil tras otra, levantamientos, motines, rebeliones, como la de Espartaco, el esclavo, que van dañando la República. Y aparecen los dictadores con mayor frecuencia, como el caso de Sila. Aparecen los líderes militares y políticos como Mario, o el más interesante de todos, Julio César. Gobernante, militar, dictador, con el cual básicamente termina el periodo republicano. Controla y domina, junto con otros 2 asociados, y a este periodo de tiempo le llamamos triunvirato. Son 3 hombres fuertes los que dominan Roma: Julio César, Pompeyo Magno y Craso. Julio César logra
una alianza con Pompeyo y una alianza económica con Craso. Craso, para su mala suerte, que quiere ser mejor que César y Pompeyo, se embarca en una guerra contra los partos y es destruido y muere. Solo quedan dos. Pompeyo se enemista con Julio César, hay guerra civil, Pompeyo Magno es asesinado, Julio César se convierte en gobernante único de la República Romana. Para sorpresa de todos, se le otorga el cargo de dictador por 10 años y en unos cuantos meses ya es dictador perpetuo. Será por esto que fue asesinado en marzo, si no recuerdo mal, en el 44 a.C. Toman el poder un segundo triunvirato. Marco Antonio, que era el segundo al mando después de Julio César en el ejército, su sobrino nieto, Octavio, y un tercero que se llama Lépido. El más inteligente de todos, creo yo, es Lépido porque prácticamente se aparta de la escena política y deja a Octavio y a Marco Antonio para que se despedace. Celebran una alianza, gobiernan un tiempo, se desembarazan de sus enemigos y al final terminan con una guerra civil. La razón, muy sencilla. Marco Antonio se va a Egipto, donde se casa con Cleopatra, desdeñando a la esposa que tenía, romana, que era la hermana de Octavio. Todo un verdadero lío. Y entonces el Senado se pone del lado de Octavio para luchar contra Marco Antonio. En el 31 a.C., Octavio vence a Marco Antonio en la batalla de Accio, en el mar, frente a las costas de Grecia. Marco Antonio es derrotado y muere. Ahora tenemos que el hombre fuerte de Roma es Octavio, se hace llamar Augusto, digno de veneración, es el primer ciudadano. Y con eso terminamos esta etapa. Esperemos pronto enviar otro momento histórico. Gracias, sigan estudiando.